Bien. Bienvenidos doctores al ciclo 2026. Creo que ya el lunes van a arrancar ustedes también con el pie derecho el curso de anatomía. Es un curso en donde yo sí aconsejo tener a la mano atlas, el libro, hacer esquemas, resúmenes. Anatomía para mí es eso, no es simplemente estar leyendo. Te va a estar frustrando la anatomía si solo te vas a estar memorizando las líneas, sin ninguna relación, ¿verdad? A veces la anatomía nos dicen que es una ciencia muerta, pues porque no evoluciona. Por ejemplo, el fémur es fémur, ha sido así desde hace millones de años y no es como la fisiología, que a veces hay nuevos receptores, no hay nuevos canales y pues avanza. A veces la anatomía no, sin embargo, dentro de nuestra carrera como médicos es importante saber la anatomía. Muy bien, entonces, bienvenidos doctores, nuestro logo del Instagram, por si alguien no nos ha seguido, pues bueno, es eso. Un chiste un poquito rancio tal vez, pero bueno, dijiste que anatomía era fácil y el gato ingrato dice fácil de perder, pero ¿por qué es fácil de perder anatomía? Porque miren acá, les voy a dejar un ejemplo muy claro, miren acá. Vamos a hacer una comparación entre esta palabrita, miren, dice ilion con i, y mire aquí hay otro Ilion también. Ah, bueno, acá, Ilion, tiene una E, y mírenle aquí abajo es Ilion, o sea, les pongo esto porque de allá, ya muy lejitos me recuerdo que a veces nos ponen esa pregunta, ¿verdad? Y a veces uno se confunde, pone Ilion en vez de Ilion o Ilion en vez de Ilio, o sea, son estructuras completamente distintas, una es estructura ósea y otra es víscera, o sea, importancia de la anatomía también es que sepamos leer, sepamos analizar bien lo que dice nuestro texto, ¿verdad? Entonces acá, vamos a empezar entonces con introducción a la anatomía. Bueno, yo sé que en Introducción a Anatomía su calendario tiene algo con ética o algo así, pero bueno, eso no lo vamos a hablar ahorita, pues es netamente teórico. Me interesa más hablar de términos que no lo vas a encontrar en ningún texto. Bueno, al menos en Moore no lo vas a encontrar, que diga conformación, dos puntos. Conformación es esto y lo otro, no lo vas a encontrar. Constitución, dos puntos, esto no lo vas a encontrar, o sea, no hay. Entonces, vamos a empezar con este término que en realidad nos va a acompañar durante todo el curso, durante todo el año, ¿verdad? Sobre todo en huesos, un poquito en vísceras, pero sobre todo en hueso. Te pregunta, ¿cuál es la configuración del cráneo? ¿Cuál es la configuración de la órbita? ¿Cuál es, o sea, para poder describir eso es importante entender, o sea, que sepamos realmente qué es conformación. Y bueno, acá les traigo yo una definición muy mía, pues, que es partes que formarán una estructura. O sea, si vieron el video en Instagram, ahí estaba explicando yo que son unas pequeñas partes que al unirlos nos forman un todo, pues, ¿verdad? Al unirnos nos forman un todo. Entonces, y traemos un ejemplo. De entrada, ustedes saben, imaginémonos a un cuerpo humano, así, muy caricaturizado tal vez, pero yo te pregunto, dentro de la anatomía está clasificado o nuestro cuerpo está conformado por regiones, así, regiones muy a gran escala. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la cabeza, vamos a tener tronco, vamos a tener extremidades inferiores y extremidades superiores. Aquí nos queda un espacio. ¿Por qué? Porque como es una región pequeña, a veces se nos olvida mencionarlo y eso es el cuello. Entonces, la conformación general entonces del cuerpo, ¿cuál es? Pues esto, tenemos acá la cabeza. Ojo, estamos hablando de cabeza, más no cráneo. Pues, ¿en qué se diferencia? O sea, yo pensé que cabeza y cráneo era lo mismo. Tiene relación, sin embargo, la cabeza es la región como tal. Y si hablamos de cráneo, es como que la estructura que lo conforma, es decir, es el esqueleto, ¿verdad? Es como por decir acá, yo digo miembros inferiores. Pues, ¿por qué no digo yo fémur? Pues, porque todo esto es el miembro inferior, pero si ya hablamos en estructura ósea como tal, pues ya vamos a decir, ah, bueno, vamos a tener el fémur, ah, bueno, vamos a tener la tibia, vamos a tener el peroné y eso, ¿verdad? Pero entonces acá, ¿cuál es la conformación? Vamos a tener cabeza, cuello, tronco, extremidades inferiores y extremidades superiores. Entonces, conformación, ¿qué es? Partes que formarán una estructura. Es decir, como que si fuera un rompecabezas, pues, ¿verdad? Vamos a estar uniendo cosas. Y entonces la anatomía es así. Entonces, en este año vamos a ir por regiones y está bonito. Tal vez empezamos un poquito así muy brusco, pero está bonito. Ya la otra semana, de todas estas regiones, del cual está conformado el cuerpo, vamos a aislar la cabeza. Vamos a traer la cabeza y vamos a estudiar el cráneo, pues, ¿verdad? Vamos a estudiar el cráneo. Y del cráneo vamos a estudiar.
el viscerocráneo, es decir, el esqueleto de la cara, y que entra en el esqueleto de la cara, vamos a encontrar órbita, la nariz, la boca y eso. Y vamos a encontrar la base del cráneo como tal. Eso solo para darles un ejemplo que la anatomía va, en este caso, va de lo más general a lo más específico. Aislamos la cabeza. En la otra semana nos va a tocar estudiar cráneo, pues vamos a estudiar cráneo, ¿verdad? Y después vamos a estudiar cuello y así sucesivamente. Entonces, con esto quiero que quede claro lo que es la conformación. Partes que formarán una estructura. Bueno, vaya, entonces vamos a seguir. La configuración, acá no te vayas a hacer bola. La configuración solo tráete a tu mente alguna, o sea, que está relacionada con una figura. Bueno, entonces quiero que te mentalices eso, que viene con una figura. Configura, miren acá, una figura. Como les decía, anatomía es muy visual muchas veces. Hacen relaciones con las figuras geométricas, van a ver huesos que te dice, ah, es que es como que una pirámide, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? El corazón. Ah, es que, bueno, una pirámide, por ejemplo, el corazón. ¿O qué otro? La órbita. Te dice, es que es como un triángulo. Ah, bueno, por ejemplo, aquí entra la escápula. Te dice, es que como un cilindro, y es el cuerpo del fémur, ¿va? Entonces a eso se le va a referir la configuración. Sin embargo, no se limita solo a eso, solo con decir, sí es un triángulo, una pirámide. No, aquí entra. Aquí entra en la configuración, o sea, yo te pregunto, para que una figura geométrica se llame triángulo, ¿qué tiene que tener? Alguien va a decir, bueno, tiene que tener tres lados. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuántas caras? Pues por lo general dos, ¿verdad? Porque es una figura plana, atrás y adelante, punto. Pero si yo te pregunto, a ver, descríbeme una pirámide, pues, ¿va? ¿Qué van a decir? Pues tiene vértices, sí, acá tiene vértice, vértice, vértice. Tiene lados, sí, tiene lados, tiene lado, tiene lado, ¿verdad? Entonces, dentro de la anatomía, cuando hablamos de configuración, no solo se limita en decir, así es triángulo, es una pirámide, es un círculo. No, hay que definir quién da esa figura, pues, ¿va? ¿Quién da esa figura? Por ejemplo, si yo te pongo acá, ahorita en mente yo tengo un triángulo, pero si te pongo solo una línea, ¿crees que tiene forma de triángulo? No. Entonces, ¿qué me falta? Falta otra línea. Con esta, ¿crees que ya es un triángulo? No. Falta, pues, para que sea triángulo, me falta. Entonces, ¿qué? Bueno, hay que ponerle otra. Entonces, esa es la configuración, ¿verdad? La configuración. Haz de cuenta que esta es una escápula y del otro lado también tenemos otra escápula, pues. Y aquí tenemos que la columna vertebral. Entonces, ya en anatomía, esto se llama como que lados o bordes, por ejemplo, borde, 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 borde. Entonces te pregunta, una pregunta, según la configuración, ojo con la pregunta, según la configuración de la escápula, ¿cuál es el que se relaciona con la columna vertebral? ¿Cuál es? Según la configuración. Si se dan cuenta, eh, la configuración no solo se limita a decir, sí es triángulo, sí es cuadrado. No, es de pensar, como la pregunta de ahorita. Según la configuración de la escápula, ¿cuál es el borde que se relaciona con la columna vertebral? Pues, ¿cuál vas a decir? Esta. Este es el que está más cerca de la columna vertebral. Sin embargo, le vamos a ir poniendo nombrecitos. Y este es un borde medial. Más al ratito vamos a ir describiendo términos de relaciones con medial, lateral, ipsilateral y eso. Pero por ahorita quiero que me entiendas que la configuración tiene que ver con figuras, pero no simplemente pensar en una figura geométrica, sino que pensar que si tiene lados, ¿será que tendrá bordes? ¿Será que tendrá lados? ¿Tendrá que tendrá caras? Esa nos referimos con la configuración. Pero alguien dirá ahí, pero texto, yo quiero algo de texto para que no se me olvide. Pues bueno, aquí está. Configuración, formas que va a tomar la estructura. Bueno, aquí está ya el triángulo. Aquí en configuración te voy a hacer un pequeño resumen y qué es lo que posiblemente entre en la configuración. Pues ahí vamos a tener paredes, vamos a tener caras, vamos a tener bordes, vamos a tener líneas, surcos, ángulos. Entonces acá volvemos otra vez con la escápula. Miren, aquí está. La escápula en realidad es un hueso como que planito, es decir, va a tener caras, ¿va? Va a tener cara.
la escápula. Lo miras por delante y lo miras por atrás, o sea, no es redondo, no es pirámide, es una figura como que plana. Entonces va a tener cara, sí. Entonces, ¿qué es? Es configuración, ¿va? Es configuración. ¿Será que la escápula va a tener bordes? Claro que va a tener borde, aquí va a tener un borde, borde y borde. Entonces, ¿qué es? ¿Configuración o conformación? Definitivamente es configuración. A lo que voy es que me entiendan, pues. Yo les digo, les hago un ejemplo. Si no estuviera este borde, todo ya pierde la forma de la escápula. Digamos que se accidentó, qué sé yo, ¿verdad? Entonces se fue todo mire, se fue. Por alguna razón, una piraña o algún monstruo ahí se comió todo esto. Ya pierde la forma de escápula, pues, ¿verdad? Ya tiene la forma de escápula. Entonces, lo que quiero que me entiendan acá es que la configuración va a tener ya sea bordes, ya sea caras, lo necesario para que realmente se llame como debe llamarse. En este caso, escápula. Muy bien. Entonces, resumiendo, esto sí quiero. El chivo que yo hacía en segundo año es que en un papelito así chiquito lo escribía en mi escritorio o lo anotaba ahí, porque a veces se nos iba, pues, o sea, se me iba. Como les digo, mientras lees tu libro de Moore, no te va a decir, muy bien, configuración de la escápula, dos puntos, la configuración ese, no, no lo va a hacer. Eso uno de estudiante lo tiene que deducir. Cada estructura que uno lee y dice, ¿será que tiene conformación este? ¿Será que tiene configuración? ¿De qué estará hecho? O sea, ese es el consejo que yo les doy. De aquí en adelante, sobre todo ahorita en módulo óseo, en hueso, en cráneo, en osteología miembro superior e inferior, va a haber mucha configuración y mucha conformación. Entonces, les invito a hacerse esa pregunta. ¿Este hueso tendrá conformación? Y si sí lo hay, ¿cuál será? En este caso, por ejemplo, la escápula. Estás leyendo la escápula. Ah, sí, es que la escápula son dos y que se encuentran en el dorso, esto y lo otro. No te dice si tiene configuración o configuración o conformación. Ah, pero bien que el examen te dice cuál es la configuración de la escápula, y uno dice, pero ¿en dónde dice eso? O sea, no lo dice. Hay que deducirlo, ¿verdad? Hay que ir viendo. Bueno, ahí estamos. Y bueno, tiene caras, por ejemplo. Esta es la cara dorsal, ¿verdad? O cara anterior, esta es la cara posterior y esta es la cara medial, ¿verdad? Son caras. Ahí entra caras, bordes, líneas, ¿verdad? Surcos, por ejemplo, acá tenemos los bordes, por acá vamos a tener un surquito, o sea, esas estructuras que van, esas pequeñas estructuras que al final le dan forma al hueso. Entonces, pues para que sepamos lo de la configuración. Si hasta ahorita tienen alguna duda, la hacen, ¿verdad? Pueden activar su micrófono o en chat, que yo también lo puedo ver. Bueno, esa es la configuración. Ah, bueno, miren aquí ángulos. Les puse yo que hay ángulos en la configuración. Ángulo, 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 borde, 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 ¿va? Esa es configuración. Muy bien, entonces la constitución, aquí no nos vamos a hacer bolas, es el material con el cual está hecho la estructura, ¿va? Y como en anatomía, pues no es tan histológico que vamos a estar hablando de células, que miocitos, que esto, no, aquí la constitución es un poquito macroscópico, es decir, el hueso, o ya sea, está hecho de hueso compacto, esponjoso o los dos, ahí no hay mayor pierde, excepto que cuando vayamos a estudiar vísceras, pues ahí sí ya es otra cosa, pero en hueso solo es de prestarle atención, o está hecho de hueso compacto o hueso esponjoso o los dos. Ahí no hay mayor cosa. Constitución entonces, ¿de qué está hecho el material? Va. Dentro de la introducción a la anatomía también tenemos métodos para el estudio de la anatomía, ¿va? Cuando estés leyendo tu libro, uno va a decir, qué hueva, voy a leer todo esto. Sin embargo, aquí te lo va a estar resumiendo. Con esto no te digo que no lo leas, lo tienes que leer, ¿va? Entonces, acá tenemos anatomía regional, anatomía sistémica, anatomía clínica. Entonces, yo te pregunto, ¿qué crees que estamos aplicando ahorita para estudiar toda la anatomía de este año? Pues va a ser la anatomía regional. Si te das cuenta, vamos a empezar con cabeza. La cabeza es una región y luego esa región hay que estudiarla en sus subregiones, ¿verdad? La anatomía sistemática no, la anatomía clínica se estudia más en semiología o en propedéutica, ¿verdad? Se recuerdan ustedes. Entonces acá, miren pues, tenemos la anatomía regional o anatomía topográfica, que nos estudia las partes o segmentos principales, ¿va? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la cabeza, por ejemplo, lo que yo les decía, la cabeza, y luego aislamos la cabeza y ya tenemos otros subsegmentos, por ejemplo, acá la región orbitaria, la cigomática, lo del mentón, la región vocal, o sea,
esto es una gran región y si aislamos para poder estudiarla, pues bueno, vamos a tener sus segmentos, sus subsegmentos, pues, ¿verdad? Entonces acá lo que hace esto, la anatomía regional es centrar su estudio en una determinada parte, área o región. Esa es, porque si no organizamos bien el estudio de anatomía, nos perdemos y no, ¿va? Porque no podemos agarrar la cabeza y de la nada que nos haga una pregunta. De acuerdo al tórax, ¿cuántas costillas tenemos? O sea, nada que ver, pues nada que ver una del otro, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, y ya se van a dar cuenta que ahorita entremos en cráneo, vamos a estudiar primero lo que es todo el hueso del víscero cráneo, es decir, de la cara, y el neurocráneo, es decir, el esqueleto que va a estar cubriendo el sistema nervioso, por ejemplo, el encéfalo, ¿verdad? Entonces, aislamos una pequeña región, por ejemplo, la órbita, y ya ahí estudiamos el ojo. Y cuando, aprovechando que estamos en esa región, estudiamos músculos, sus arterias, sus nervios y eso, ¿va? Entonces, esa es la importancia de por qué se divide así la anatomía. Seguimos con esto, la anatomía regional o topográfica, que reconoce también la organización corporal por capas, ¿va? Por ejemplo, la piel, por ejemplo, está conformada por tejido subcutáneo y tiene fascia profunda. Entonces acá, en la anatomía topográfica se subdivide en una anatomía de superficie, así se llama, que aporta conocimiento de lo que se halla bajo la piel. Entonces, esto no te vayas a equivocar, no es que sea un cuarto método de estudio de anatomía, sino que es una subdivisión de la anatomía regional o topográfica, ¿va? Entonces, ojo con eso. Entonces te llegan a preguntar, ¿de qué subdivisión sale la anatomía de superficie? Y entonces va a ser de la anatomía regional o anatomía topográfica. Entonces, ¿qué es la anatomía de superficie? Pues simplemente lo que se halla por debajo de la piel. Y cuando aplicamos nosotros eso, su aplicación es más clínica, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en semiología ahorita que vayan a empezar, van a hacer una exploración física, te dice que hagas el signo de Murphy o la de Valsalva o qué sé yo. Entonces, o al momento, o la de Matthews, por ejemplo, para palpar el hígado, ¿va? Lo que uno hace al palpar el hígado es poner sus manos en garra, estar en el hombro derecho, estar ubicándose en el hombro derecho del paciente, viendo hacia sus pies y en manos en garra, y poner la manita acá para, pues, palpar el borde del hígado, ¿va? Entonces, lo que nos llega, vamos, que si el hígado está grande, una hepatomegalia, uno dice, este hígado está como raro. Tal vez no damos un diagnóstico como tal, pero al menos decimos el hígado está raro, pues, ¿va? Entonces, eso es una subdivisión de la anatomía regional topográfica, de la anatomía de superficie, su aplicación es clínica y lo usamos en la exploración física. En semiología lo van a estar usando ustedes. ¿Ya? Aquí está, mire, justo lo que yo le estaba diciendo para palpar lo del hígado, la del Matthews, la maniobra de la de Matthews. Entonces aquí está, mire, y uno dice, bueno, aquí hay una hepatomegalia, o bueno, aquí le está doliendo, o sea, ya vamos captando nosotros más o menos qué está pasando ahí. El segundo método del estudio de anatomía es la anatomía sistemática. Es lo que ayuda a nuestro cuerpo, pues, a ir subdividiendo al cuerpo en sistemas. Por ejemplo, el sistema tegumentario y de paso, pues, tiene su ciencia. Pues, por ejemplo, la dermatología, uno va a derma y su especialidad es patologías de la piel, ¿va? Por ejemplo, el sistema esquelético, la osteología, el sistema articular, la artrología, muscular, miología, sistema nervioso, la neurología, y aquí tenemos un sistema circulatorio, que es la angiología. Y en el sistema circulatorio también tenemos el sistema cardiovascular, pues, ¿va? Y el linfático. A veces cuando hablamos del sistema circulatorio, nos olvidamos del sistema linfático, de, y eso es parte de nuestro sistema circulatorio. Muy bien. Pregunto, ¿me siguen escuchando? Sí, se escucha. Perfecto, va. Entonces, continuamos. Entonces, cuando hablamos del sistema circulatorio, lo primero que se nos viene a la mente es corazón y arterias. Y se nos olvida el sistema linfático, que es parte importante para el equilibrio de la homeostasis. Ustedes lo van a volverse pros ahora en fisiología, que van a hablar eso de homeostasis y un montón de cosas. Muy bien. Entonces, la ciencia de la cardiovascular es la cardiología y la del linfático es el linfático, ¿verdad? Entonces, aquí, solo regresando un poquito al sistema esquelético, articular y muscular, resulta que en vida, el esquelético
Muy bien podemos tener el esquelético, pero nos está fallando el sistema articular, no puede funcionar. O si tenemos un buen esqueleto y una buena articulación, pero no tenemos músculo, pues nada, no nos va a servir. Entonces, al unir esto, el esqueleto, el sistema esquelético, el sistema articular y el sistema muscular, nos va a dar un sistema o aparato locomotor, ¿verdad? Es lo que nos va a estar ayudando a nosotros a movernos, ¿verdad? Entonces, con buena osteología, con buena artrología y miología, nos va a permitir a nosotros un buen movimiento y desplazarnos de un día, de un lado para otro, pues, ¿verdad? El sistema o aparato locomotor. Acá, un par de sistemas más, pues no lo voy a leer porque eso lo pueden leer ustedes, yo no les voy a estar aburriendo. Muy bien, la tercera forma de estudiar anatomía o métodos es la anatomía clínica o la anatomía aplicada. Aquí ya traemos nosotros los dos sistemas o los dos métodos anteriores, ya incluye la regional y sistemática o el sistémico, pues, ¿verdad? Pero desde un punto de vista clínico. Por ejemplo, en vez de pensar la acción de cierto músculo es, ¿verdad? En vez de pensar esto, esta anatomía clínica o anatomía aplicada nos dice cómo se manifestaría la ausencia de actividad de este músculo, ¿va? Se recuerdan, aquí tenemos un músculo que se llama el esternocleidomastoideo, nos dice en vez de pensar, muy bien, la acción del esternocleidomastoideo es esto y lo otro. Muy bien. Eso es lo que decían los métodos anteriores. Ahora, ¿qué pasa? Si viene y te dan un balazo acá, ¿qué pasa? Pues eso es el trabajo de la anatomía clínico aplicada, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿cómo se manifestaría la ausencia de actividad de ese músculo? Ese es el chance o esa es la actividad de esto, ¿va? De la anatomía clínica o aplicada. Por ejemplo, en vez de preguntarse, ¿el nervio de esta zona es? En vez de decir esto, la anatomía clínica dice, ¿cuál es el nervio cuya lesión provoca entumecimiento en dicha área? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a estar estudiando más adelante el plexo braquial, que viene desde C4 hasta T1. ¿Verdad? Viene, hace un chirmol acá a inervar, ¿qué cosa? El miembro superior. ¿Verdad? Eso es anatomía sin aplicación clínica. Muy bien, aquí viene. Pero ¿qué pasa si viene y haces una fractura acá y nos dice, muy bien, si tengo una lesión del plexo braquial, ¿qué va a pasar con mi miembro superior? ¿Va? Entonces, eso es el chance o es el que estudia la anatomía clínica o anatomía aplicada. Bueno, ya, dejamos un poquito eso y pasamos al otro. Posición anatómica. La posición anatómica para ustedes es re fácil, eso se mira en propedéutica. Entonces acá va a tener ciertas características que no me voy a meter del todo. Sin embargo, lo más importante que tenemos que recordarnos, por ejemplo, la cabeza, la mirada, los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, ¿va? Aquí está, miren, los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante, miren, aquí están. Los miembros inferiores junto con los pies paralelos, miren, paralelos, más no todos juntos. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Porque cuando nosotros estudiamos anatomía, siempre nos dicen que si está lateral, que si está medial, que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces siempre los términos que vayamos a estar estudiando, siempre pensémoslo en una posición anatómica. Por ejemplo, te va a estar diciendo, es que la cara, bueno, es que te dice, es que la cara medial del húmero es a la costilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre hay que pensar en la posición anatómica, esta, ¿verdad? La posición anatómica. Entonces acá vamos a tener unos planos anatómicos que desde ya quiero que no me vayan a confundir con ejes, ¿va? Ya vamos a ver en qué se van a diferenciar, pero los planos anatómicos se basan en 4 planos imaginarios, pues, ¿va? Entonces aquí, ¿cuáles son? El plano medio sagital o simplemente plano medio, ¿verdad? Plano sagital, plano frontal o plano coronal, que es lo mismo, y plano transversal, ¿va? Entonces, plano medio sagital, aquí está con nombre y apellido todo, plano medio sagital o simplemente plano medio. Ahora, plano sagital, y solo es plano sagital, plano frontal tiene otro nombre, que es el plano coronal o plano transversal. Esos son los cuatro planos. Entonces, traigamos acá el plano medio sagital o simplemente plano medio. Entonces, aquí tenemos a un individuo que no está en posición anatómica. ¿Cómo sé yo que no está en posición anatómica? Pues por sus manos, ¿verdad? O sea, no está como debería de ser.
Entonces, pero eso solo es para fines de explicar el plano medio sagital o simplemente plano medio. Muy bien, ¿qué va a hacer el plano medio sagital? Lo que va a estar haciendo es dividir al cuerpo en dos mitades, en derecha y en izquierda. Aquí viene un gran bisturí, un gran bisturí que va a estar dividiendo el cuerpo. Ojo, recuerdes el concepto que es imaginario. Entonces, ¿qué hace? Va a estar dividiendo el cuerpo en dos, en derecha y en izquierda. En, en derecha y en izquierda. Miren, derecha y en izquierda. Entonces, definición, divide en dos mitades, derecha e izquierda, punto, no se hagan bolas ahí. Plano sagital. Bueno, ¿qué es el plano sagital? Pues, ojo, hasta aquí les puse un ojo. A mí me gusta poner ojos en mis diapositivas, pues para que no lo confundan. Ojo, no confundirlo con plano medio sagital o simplemente plano medio. ¿Va? ¿Por qué? Porque el plano medio sagital es el gran plano que hace esto. Mire, divide al cuerpo en derecha y en derecha e izquierda, ya está. Pero entonces, ¿por qué el plano sagital? Pues, ¿qué hace el plano sagital? Porque el plano sagital atraviesa el cuerpo paralelamente al plano medio. Para eso tenemos que haber identificado primero el plano medio sagital. Plano medio sagital o simplemente plano medio. ¿Y cuál es la definición del plano sagital? Es que atraviesa el cuerpo paralelamente al plano medio. Si se recuerdan principios de física, que es una línea paralela, es una línea que va junta, mas no se cruzan. Este es paralelo. Miren, esto es paralelo, esto es paralelo, esto no es paralelo. Cuando una línea se cruza con otra, pues deja de llamarse paralelo. Entonces, ¿cómo crees o dónde crees que va a estar el plano sagital? Pues lo más seguro, si nos dice que es paralelo, entonces va a estar como por acá, mire, para acá, para acá, para acá, ¿va? Va a estar seccionando el cuerpo, ¿va? Paralelamente al plano medio sagital. Entonces, ojo con eso para que no te vayas a confundir, pues miren, ahí está, cabal, ahí está dividiendo al cuerpo. Ahora, veamos el plano frontal o plano coronal. Resulta que el plano frontal o coronal también divide al cuerpo en dos mitades, solo que en vez de ser derecha e izquierda es en frontal y en anterior y posterior, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una gran navaja, un gran bisturí, o como quieran llamarle, y va a estar partiendo al pobre hombre, miren, en dos mitades, ¿va? Atraviesa el cuerpo en ángulo recto con el plano medio, divide en dos partes, anterior o frontal y posterior y dorsal, ¿va? Te dice que va a estar atravesando el cuerpo en ángulo recto. ¿Se recuerda que es un ángulo recto? Un ángulo recto es algo que tiene 90 grados, ¿cierto? Va, entonces es esto, ¿va? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, si este es nuestro plano medio, y para que sea plano medio, ¿qué necesitamos? ¿En dónde tiene que pasar nuestra línea imaginaria o nuestro corte imaginario? Pues tiene que ser esto. Y cabal, cabal como el corte que está haciendo. Mire, relaciónenlo con la línea media. O sea, esta navaja de color azul, relaciónenlo con la línea amarilla, que es nuestro plano medio. ¿Y está pasando de manera en ángulo recto? ¿Sí o no? Sí está pasando como ángulo recto. ¿Va? Sí está pasando. Vamos a ver. Miren, aquí está pasando como ángulo recto. Está pasando como ángulo recto. Aquí está, miren, miren. Aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados. O sea, está en ángulo recto. Y al final, ¿qué está haciendo con el cuerpo? Lo está dividiendo en dos. Solo que no en derecha y en izquierda, sino que en anterior o frontal y posterior o dorsal. Si separáramos el corte solo de la cabeza, ¿cómo se imaginan que está? Pues bueno, ya teníamos la cabeza aquí, miren. Ya, entonces el plano medio ya dividió la cabeza en derecha y en izquierda. Muy bien. Entonces viene el plano frontal y ¿qué hace? Vuelve a dividir la cabeza, solo que en anterior y posterior. Al final, solo la cabeza ya tendríamos un picadillo de cabeza, ¿verdad? Entonces esto es solo para que me entiendan, pues, para que me entiendan cómo está esto. Ahí está, cortamos, plano frontal o coronal. Luego seguimos con nuestro plano transversal. ¿Qué creen? Alguien dirá por ahí, ah, ya va a decir que también divide al cuerpo en dos mitades. Sí, fiera que también plano horizontales atraviesa el cuerpo en ángulo recto, en plano medio frontal y divide en dos partes. Solo que no es derecha e izquierda, solo que no es anterior y posterior, sino que ahora es
superior e inferior, ¿va? Porque en la anatomía vamos a tener ciertos cortes que van a ser así. Entonces, aquí miren, aquí viene, en este caso, nuestra cuchilla va a venir de este lado y va a estar dividiendo el cuerpo en dos mitades, en superior y en inferior, ¿va? Ya dividimos el cuerpo en derecha y en izquierda, ya dividimos el cuerpo en anterior y posterior. Ahora nos toca dividir el cuerpo en superior e inferior, y el cual el encargado de hacer esto, recuérdense que es un plano imaginario, es el plano transverso o plano transversal, pues. Miren, ahí está, ¿ya? Dividió el cuerpo en dos mitades y ya, ahí está. Ojo, los radiólogos llaman a los planos transversales como transaxiales, abreviado como axiales. Eso puede ser una pregunta clásica, entonces ojo con eso. Entonces acá, ¿para qué sirven los planos anatómicos? Acá su uso principal es para describir secciones, es decir, cortes. Secciones longitudinales, por ejemplo, aquí miren, en las secciones longitudinales aquí entra nuestro plano medio, ¿va? Nuestro plano medio sagital, ¿ya? Porque son longitudinales, pues, y las sagitales, ¿va? También tenemos el plano coronal, ¿va? Es longitudinal, ¿va? Aquí están, miren. Por ejemplo, acá es una sección longitudinal. ¿Qué está haciendo aquí la pierna? Te pregunto yo. ¿Qué está haciendo aquí la pierna? Alguien dirá, ¿será que es un corte donde la pierna se está dividiendo en superior y en inferior? ¿Sí o no? No, entonces no es un plano coronal. Esa sección no se hizo pensando en un plano coronal. Alguien dirá, es una pierna que se está dividiendo en derecha y en izquierda. Entonces, ¿en qué plano te estás imaginando? En un plano medio sagital, ¿verdad? En eso hay que ir pensando. Las secciones transversales, por ejemplo, acá, yo te pregunto, aquí se es un corte, claramente se es un corte. ¿En qué plano estará hecho el corte? Yo te pregunto, ¿será que el brazo está dividido en derecha y en izquierda? Definitivamente no. Entonces, vamos a descartar el plano sagital, el plano medio sagital, descartado. Entonces, ¿será que este corte está dividiendo al brazo en una porción superior y en una inferior? Alguien dirá, sí, claro, así está hecho. Entonces, ¿en qué plano vas a estar pensando que se hizo ese corte? En un plano transversal, ¿verdad? En un plano transversal, porque recordate la definición, un plano transversal es el que va a estar dividiendo el cuerpo en superior y en inferior, ¿va? Pero como anatomía, como yo les decía, siempre va de lo más superficial a lo más específico, ¿va? Hace rato dividimos a todo el cuerpo completo en superior e inferior, pero esa misma definición lo podemos ir aplicando en una región determinada, en este caso en el miembro superior, ¿verdad? Que acá quisieron darnos el ejemplo de que el brazo, pues, se hizo una sección, es decir, un corte transversal. Miren, acá tenemos un plano frontal o coronal. ¿Pero por qué? Va a decir alguien, pues, ¿verdad? Porque recordate la posición de los pies, pues, y hagamos la misma analogía. Aquí viene el bisturí y cortó el pie. Dejó una parte adelante y una parte atrás. Recordate qué plano hace eso o en qué plano se hace eso. ¿Será en el plano transversal? No, el plano transversal, ¿qué hace? El plano transversal divide el cuerpo en una sección superior, en una inferior. Entonces, entonces no podemos pensar y decir, sí es un plano transversal. No, no, aparentemente podría uno confundirse y decir si es un plano transversal, pero no, hay que recordarse de la definición. ¿Qué está haciendo el pie? Muy bien, se cortó y se quedó una parte adelante y otra parte atrás. Entonces se pensó ese corte en un plano sagital. No, porque el plano sagital, ¿qué hace? Divide al cuerpo en derecha y en izquierda. ¿Y este pie se está dividiendo en derecha y en izquierda? No. ¿Qué está pasando? Más bien está dejando una porción antes y otra porción después, anterior y posterior. Entonces estamos pensando en que el corte está hecho en un plano frontal o coronal. ¿Por qué? Porque recordate que dijimos que el plano coronal va a estar dividiendo al cuerpo, dejando una parte anterior y una parte posterior. Entonces, no te vayas a confundir con eso. Secciones oblicuas, pues bueno, las secciones oblicuas, se dan cuenta también, están dividiendo, esta porción en superior e inferior, solo que si se dan cuenta el corte no es horizontal, pues como su nombre lo indica, es oblicuo. Bueno, vamos a empezar y entrar ahorita en términos de relación y comparación.
¿Qué hace? Compara la posición de dos estructuras, una con respecto a la otra, que siempre vamos a encontrarlo en anatomía. Por ejemplo, acá, el término superior se refiere a una estructura que está más próxima al vértice, es decir, al vértex, que es la parte más elevada del cráneo. Eso lo vamos a estudiar full en cráneo, ¿verdad? El vértex. Bueno, aquí está, mire, el vértex, ¿verdad? Que mientras más cerca está la estructura, vamos a decir que está superior. E inferior se refiere a una estructura que está más próxima a la planta de los pies, ¿va? Y, por ejemplo, acá, vamos a ver. Aquí tenemos otros términos, por ejemplo, el dorsal se refiere a que algo se está dirigiendo en la parte posterior del cuerpo, o ventral, o enfrente, hacia adelante. Craneal es cuando, por ejemplo, yo les digo que una arteria sale de la aorta y sube. Entonces, en anatomía no vamos a decir, bueno, sí podemos decir, pero la palabra más técnica es craneal. ¿Cómo se traduce craneal en nuestra terminología anatómica? Es que, bueno, se está acercando más al cráneo, ¿verdad? Es craneal. Y si es caudal, cuando una arteria, digamos que sale de acá y viene hasta acá abajo, se está acercando más hacia los pies, entonces dice es caudal, ¿verdad? Entonces, eso. Términos de dirección. Bueno, es lo que ya medio, ya dije, craneal y caudal. Entonces, craneal y caudal. Craneal, pues lo que ya mencioné, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el corazón más negro, así como el de tu ex. Entonces va subiendo. Entonces, en vez de decir la arteria salió del corazón y sube a la cabeza, en vez de decir eso, decimos que es craneal. Con ese simple hecho, nosotros ya entendemos, bueno, es una arteria que va subiendo. Pero cuando decimos que es caudal, cuando decimos que es caudal es porque su dirección está dirigida, valga la redundancia, la dirección está viendo hacia los pies. Por ejemplo, acá vino, subió y ¿hacia dónde se iba? Hacia la cabeza. Muy bien, pero como es una arteria, ya hizo su función y todo. Entonces la sangre tiene que regresar, ¿va? ¿Hacia dónde está viendo? Obviamente que va a desembocar al corazón, pero ¿hacia dónde está viendo? Hacia abajo, pues entonces es caudal, ¿va? Cuando sube es a la cabeza y cuando baja es a los pies y así. Entonces es caudal. Aquí hay otro término, miren, con ser arteria no siempre va a ser craneal, pues hay arterias que necesitan venir a dar sangre en los pies, entonces sale una arteria, digamos, del corazón y miren, yo les pregunto, ¿qué término de dirección le pondrías a esta arteria que vino del corazón y vino hacia los pies? ¿Qué término le vas a dar, craneal o caudal? Por supuesto, caudal, pero esta sangre ya, ya dejó, ¿cómo le dijera yo? Permíteme. Acá ya hizo su función, ya dejó la sangre y todo, entonces la sangre desoxigenada necesita subir mediante una vena. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la vena ahorita? Hacia arriba. Entonces, ¿qué término le vas a poner? ¿Caudal o craneal? Pues definitivamente craneal, ¿verdad? Porque está hacia arriba, o sea, su dirección va viendo hacia el cráneo, pues, ¿verdad? Entonces aquí está lateral y medial. El término lateral y medial, no le vas a confundir con los planos medios, ¿verdad? No es lo mismo decir medial a medio. Eso no es lo mismo. Lateral es un término de dirección. Lateral es cuando una estructura se aleja más del plano medio. Y aquí te lo resumo. Mire, lateral, mientras más lejos está del plano medio, se llama lateral. Pero mientras más cerca está del plano medio, se llama medial. Te voy a poner acá un ejemplo que no es un órgano ni nada, es decir, que aquí tenemos una estructura y aquí tenemos otra estructura. Con respecto a estos dos, ¿cuál está más lateral? O bueno, ¿cuál es lateral y cuál es medial? ¿Va? ¿Cuál es? Digamos que esta es una patología bien rara, que no existe, que hasta ahorita en la clase de anatomía lo estamos describiendo. Entonces yo te pregunto, el uno y el 2. De estos dos frijolitos, ¿cuál es el que está más lateral y medial? Alguien dirá, bueno, el uno está más cerca del plano medio y por lo tanto es medial, ¿verdad? Es medial. Y el 2 está más lejos del plano medio. Entonces le voy a llamar que está lateral, ¿verdad? Entonces, para describir eso, podremos decir, el punto 2 es lateral con respecto al punto uno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el punto uno, mientras más cerca está del plano medio, se le va a llamar medial, ¿verdad? Recordate que es término de dirección.
Bueno, es término de dirección. Y eso lo vamos a ver un montón cuando vayamos a estudiar arterias. Nos dice, es que es lateral, es que es medial, y así. Entonces es importante saber eso. Dorso, por ejemplo, la lengua, el pene, nariz y pies van a tener dorso, o la espalda, pues, ¿va? Pero en anatomía le vamos a llamar dorso. Términos combinados, por ejemplo, inferomedial. ¿Qué te suena eso de inferomedial? La verdad es que no es complicado. Infero es inferior, medial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el plano medio, ¿verdad? El plano medio, inferomedial, por ejemplo, las costillas, ¿verdad? Las costillas son inferomediales. ¿Por qué? Porque miren el discurso que trae. Está hasta arriba, viene hacia abajo y se inserta en el esternón. Y el esternón es un hueso que está en el plano medio prácticamente. Entonces viene inferomedial, 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 inferomedial y así. Por ejemplo, las costillas. Luego tenemos un término al cual se le llama inferolateral. ¿Por qué? Porque viene hacia abajo también, pero cada vez se está separando del plano medio. Miren, cada vez se está separando del plano medio, plano medio, plano medio, plano medio. Viene hacia abajo, sí, pero cada vez se está separando del plano medio y por lo tanto se le llama inferolateral, ¿verdad? Inferolateral. Luego tenemos otro término. Bueno, ahí estamos. Términos de lateralidad. Por ejemplo, bilateral, unilateral, ipsilateral u homolateral, contralateral. Términos de movimiento. Bueno, aquí vamos a entrar con los ejes, que quisiera pues que me pongan atención en esta para no confundirlos con los planos. Bueno, entonces acá, ¿qué es un eje? Entonces, un eje, este de definición sacada de nada confiable, es de Google. Un eje no lo vas a encontrar en Moore, ni en Rubier, ni en nada. Es un término solo para que entendamos. Eje, barra cilíndrica que sirve como centro para girar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos neumáticos, dos llantas, como quieran llamarlo, y acá. Te pregunto, ¿cuál es el eje de acá? Bueno, el palito de acá, muy bien. Eso es el eje. ¿A poco en nuestro cuerpo tenemos eje? Imaginariamente, a través de las articulaciones, de lo contrario seríamos unas estatuas. Pero gracias a esto, a la relación que hay con el eje, podemos decir sí, podemos decir no, podemos venir a caer, o sea, un montón de cosas. Entonces, esta definición es solo para que entendamos la aplicación en anatomía. Eje, barra cilíndrica que sirve como centro para girar. Y en anatomía sería como que las articulaciones que nos permiten a nosotros a realizar distintos movimientos. Entonces acá tenemos un eje anteroposterior. Entonces, el eje anteroposterior, miren acá, y tenemos bueno, vamos a quedarnos con este primero. Tenemos un eje anteroposterior. Aquí tenemos a nuestro humano, ¿va? Y el eje anteroposterior nos indica que es una barra cilíndrica que viene. Haz de cuenta que lo metemos acá, mire, a nivel del ombligo y sale hasta atrás nuestra flecha. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿qué crees? ¿Qué movimiento crees que pueda hacer cuando hay un eje atravesado desde tus ombligos y sale por la parte lumbar? ¿Será que podemos hacer un movimiento de adelante hacia atrás? Alguien dirá, pues sí, yo puedo, pero para evitar el dolor, ¿qué movimiento crees que pueda pasar? Uno dirá, bueno, si el eje viene de acá hasta acá, yo siento que podría hacer un movimiento de un lado hacia otro. Y cabal, ese es el movimiento que vamos a estar realizando. Y ese movimiento se está realizando en un plano frontal. ¿Va? En un plano frontal. Otra vez, vuelvo a repetir, mire, aquí viene la barra cilíndrica, atravesó acá. Es menos doloroso, yo lo pongo solo como ejemplo, solo para que me entiendan, porque alguien siempre le gusta llevar la contraria y dice, no, yo puedo hacer movimiento de adelante hacia atrás, o sea, de poder sí, pero pensemos en que cuál es más doloroso y cuál no. Entonces, es de hacer un movimiento, es un movimiento de un lado hacia otro, ¿verdad? Y ese movimiento, ¿en qué plano se realiza? Porque, ojo, así les van a estar preguntando a ustedes, no vayan a creer que cuáles son los ejes, menciones son los ejes. No, te van a preguntar, si es un eje anteroposterior, ¿en qué plano se realiza el movimiento? Pues bueno, es un plano frontal, ¿verdad? En un plano frontal. Entonces aquí está, eje anteroposterior. Bueno, tenemos el otro, eje transversal.
¿verdad? Un eje transversal. Miren, pues, el eje transversal, imaginémonos que es una barra cilíndrica que entra en el flanco derecho y sale en el flanco izquierdo. Mire, viene y hace esto. Ahora yo te pregunto, en cuanto a término de dolor, ¿qué movimientos crees que hace? ¿De adelante y hacia atrás o de un lado hacia el otro? Uno siempre va a decir, no me importa, aunque sea más doloroso, yo voy a hacer mi movimiento de un lado hacia otro. No, o sea, te va a doler un montón. Entonces, ¿qué movimientos es más factible hacer? Pues de adelante y hacia atrás, flexiones adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces, aquí está, eje transversal, miren, el movimiento que vamos a estar realizando va a ser en un plano sagital, es decir, hacia adelante y hacia atrás, de adelante hacia atrás. Muy bien. Y luego tenemos el eje longitudinal. El eje longitudinal. Este ejemplo sí va a quedar cálida. Mire, este eje. La barra cilíndrica entró en el cráneo y salió donde ustedes imaginan. Aquí está. Aquí sí nadie me va a decir, ah, no, yo sí voy a hacer mi movimiento de adelante hacia atrás. No, imagínate que hay una barra cilíndrica que viene desde el cráneo y sale por el coxis. Es una barra que no es flexible. ¿Va? Intentas hacer un movimiento de adelante hacia atrás. ¿Crees que vas a poder? No se va a poder. ¿Cuál es el movimiento que vas a estar realizando, aunque sea? Es una rotación. ¿Va? ¿Y en qué plano se está realizando ese movimiento? En un plano horizontal. ¿Entendido hasta ahí? ¿Entendido? Vamos a ver si este grupo no es tan tímido como los del año pasado. ¿Entendido? ¿Podría volver a repetir esto de los ejes por favor? Muy bien. Bueno, ejes y plecos. Miren pues, los ejes siempre pensemos en movimientos que vayan a estar realizando. Vamos a tener tres. Eje antero-posterior, eje transversal y eje longitudinal. ¿Va? Siempre imaginémonos la barra que va a estar atravesando nuestro cuerpo. La pregunta que siempre les van a hacer, por ejemplo, acá. Si tenemos un eje anteroposterior, ¿en qué plano se realiza el movimiento? Y uno va a decir, ah, es un eje anteroposterior, entonces el movimiento se va a hacer en un plano horizontal. Pues no, no se va a hacer en un plano horizontal, se va a hacer en un plano frontal. Esto va a ser un poquito de memoria, un poquito, ¿va? Entonces, aquí tenemos un eje. Imaginémonos todos. Yo les dije que anatomía a veces es despertar muchísimo la imaginación. Entonces, atravesemos una barra cilíndrica en el ombligo y sale por la parte de atrás, ¿va? Entonces, ese sería el eje anteroposterior. Ahora, ¿qué movimientos más factibles podríamos realizar? Pues es un movimiento de derecha e izquierda, ¿va? De derecha e izquierda. Entonces, recordate que ese movimiento se está realizando en un plano frontal. ¿Qué es plano frontal? Ah, bueno, el plano frontal es el plano que divide al cuerpo anterior y posterior. ¿Se recuerdan cuando a nuestro muñequito lo partimos en adelante y hacia atrás? Es decir, es un plano frontal. Entonces, quiero que sí se lo aprendan bien, que el eje antero-posterior, vamos a realizar un movimiento, pero en plano frontal. Ahora, el eje transversal vamos a introducir una barra cilíndrica. Imaginémonos también nosotros, se nos atraviesa una barra cilíndrica del flanco. Bueno, si no conoces qué es el flanco, te voy a explicar aquí rapidito. Recordate que el abdomen se va a dividir en 9 cuadrantes, ¿verdad? Entonces, tenemos acá los flancos y los flancos. Esto es la fosa ilíaca, hipocondrios, hipocondrios. Entonces, en los flancos va a entrar nuestra barra cilíndrica, miren, acá, ¿va? Y se te pide que hagas un movimiento, pues. ¿Qué movimiento vas a hacer? Si vas a hacer un movimiento de derecha a izquierda, te va a doler un montón. Ojo, repito, eso solo es un ejemplo. Cada doctor lo va a explicar distinto, pero a mi punto de vista es eso. Si la barra cilíndrica se te atravesó de flanco derecho a flanco izquierdo y haces un movimiento de derecha a izquierda, te va a doler un montón, pues, te va a doler demasiado. Entonces, ¿cuál es el movimiento más factible que podemos hacer en un eje transversal? Es de adelante y hacia atrás. Ahora yo te pregunto, ese movimiento de adelante y hacia atrás, ¿con qué plano se relaciona? O sea, imaginémonos el plano. Entonces es en un plano sagital o en un plano medio sagital, ¿verdad? Entonces, entonces eso, de adelante hacia atrás. El eje transversal, ¿con qué plano se relaciona entonces? ¿Con un plano medio sagital o simplemente plano sagital? Y el último
eje, que esto sí no hay pierde, es un eje longitudinal que viene desde el cráneo hasta salir por el coxis, ¿verdad? Entonces, aquí sí. Recuérdate que este es una barra cilíndrica que no es flexible ni nada. Entonces, hay un eje que viene desde aquí hasta abajo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué movimiento crees que puedas hacer? Recuérdate que no es flexible, para nada es flexible la barra. ¿Podrías hacer un movimiento de derecha a izquierda? No, porque la barra no es flexible. ¿Podrías hacer un movimiento de agacharte y luego levantarte? No. ¿Por qué? Porque la barra es nada flexible. Entonces, ¿qué movimiento te queda? Solo es de ir girando alrededor de nuestro eje. ¿Por qué? Porque el eje, recordate, según nuestra definición de Google, es algo que nos ayuda a realizar movimiento, ¿verdad? Entonces, este movimiento de estar girando, ¿con qué plano lo vas a estar relacionando? ¿Ah? ¿Con qué plano lo estás relacionando? Con un plano horizontal, ¿verdad? Recordate que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Será que ese movimiento se está relacionando con un plano sagital? No, el plano sagital del chivo que yo te doy es que se relaciona con decir sí o no. No, 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 solo es sí, solo es sí. El chivito que yo doy con eso es sí. Cómo hace uno para decir sí solo con la cabeza? Pues mueve la cabeza hacia adelante, ¿va? Y ese, precisamente ese movimiento se está dando en un plano sagital, ¿va? Entonces acá, eh, el eje anteroposterior es como que recordate a decir, este, estar estirando el cuello de un lado a otro, ¿verdad? Estar estirando el cuello de un lado y luego del otro, de un lado, luego al otro, ¿verdad? Es un movimiento hacia los lados y se relaciona con el plano frontal. Y este último, el eje longitudinal, en los movimientos que se van a estar relacionando con el plano horizontal. Bueno, entonces mientras vayan estudiando su texto o algo, me escriban al WhatsApp o algo, algunos videitos que se suben en WhatsApp, ¿verdad? En Instagram es porque a algunos de ustedes surge alguna duda y uno dice, bueno, creo que alguien más tiene la duda, entonces se hace un pequeño videito de 1 minuto o de 2, ¿verdad? Entonces, mientras vayan leyendo, si no les queda claro ni nada, entonces vuelven a escribirme y ya vemos. Muy bien. Ah, bueno, aquí tengo un pequeño resumen así rapidito. Em, Tenemos el plano sagital que se relaciona con el plano transversal y los movimientos es flexión y extensión. El plano frontal es el eje antero-posterior, los movimientos relacionados es abducción y aducción y el plano horizontal, el eje longitud, este es el plano horizontal o transversal. El eje, relacionado es longitudinal y el único movimiento que vamos a hacer es la rotación. Ahí está. A mí sí me gustaría que entiendan esto, más que memorizarlo, lo entiendan, ¿verdad? Hagan el ejercicio, párense enfrente de un espejo, imagínense. Ah, sí, si tengo un eje que entra aquí en el ombligo y sale atrás, ¿en qué plano puedo hacer yo el movimiento, verdad? Entonces eso. Y bueno, aquí les dejo unas definiciones que también lo tienen en su texto, pero yo lo dejo acá, no lo voy a leer pues, porque no me gusta estar leyendo diapositivas. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de fascias y compartimentos. Las fascias no es más que estructuras que van a estar aislando. Lo voy a explicar así. La fascia es una envoltura que va a estar aislando estructuras de otras estructuras. Por ejemplo, aquí tengo yo, vamos a ver. Ah, bueno, la fascia envuelve, compacta y aíslan estructuras. Ahí está. Fascia superficial. Aquí tenemos el tejido subcutáneo. Fascia profunda, capa de tejido conectivo denso, no tiene grasa, cubre la mayor parte del cuerpo, paralelamente a la piel, el tejido subcutáneo. Para que ustedes me puedan tener fascias, yo creo que en alguna clase voy a explicar eso, o si no es que en esta. Tenemos un conjunto de frijolitos azules, no existen, pero hagan de cuenta ustedes que sí. Tenemos otros frijolitos amarillos, digamos, amarillos, y tenemos unos frijolitos negros, estos sí existen. Entonces, ¿qué hace la fascia? Dice, para no mezclarse todas, ¿qué va a hacer la fascia? Viene la fascia y, y lo divide, pues, viene una fascia y hace esto. Para que el frijol azul no se mezcle con el amarillo, viene la fascia y hace esto. ¿Qué es la fascia? Envuelve, compacta y aísla estructuras, ¿va? Ahí está. ¿Y qué es el compartimento? El compartimento, vamos a ver dónde tenemos acá. Ah, miren, estos son fascias, miren. Y luego de estas bolsitas a veces hay uno grandotote, que es una gran fascia, ¿va? Que va a estar aislando, pues.
Y luego tenemos acá, bueno, que estos son prácticamente lo que es la fascia. Y dentro de la fascia tenemos fascia superficial, fascia profunda, etcétera. Pero mi intención de ahorita es que entiendan que es una fascia, pues. Fascia de revestimiento son extensiones que pertenecen, bueno, compartimentos. Aquí están los compartimentos. Los compartimentos, por lo general, en músculos de miembros que se agrupan porque comparten la misma función e inervación. Un grupo se separa del otro por fascia profunda, pero más gruesa, llamadas tabiques intermusculares, ¿va? Regresamos otra vez en cuanto a los compartimentos, no es más que eh, el grupo de mismas estructuras que cumplen en conjunto una función o que tienen una misma inervación, ¿verdad? Ahí estamos. La fase subserosa, cuando hablamos de subserosa, por lo general está aplicada a vísceras, por ejemplo, los pulmones, ¿verdad? Que tiene, que tiene, que tiene fascia, pero en los pulmones le vamos a llamar pleura, ¿verdad? Entonces ya en el tórax tenemos fascia endotorácica, abdominal y endopélvica. Acá, las bolsas son sacos cerrados o envoltorios de membrana serosa. Por lo general van a estar revistiendo tendones. ¿Para qué? Pues para que haya mayor facilidad al momento de hacer algún tipo de movimiento, pues. Suele estar colapsados. Cuando decimos que está colapsado es que está vacío, pues. Nada más. No se van a hacer bolas con eso. Tenemos un par de bolsas acá, subcutáneas, subfaciales, subtendinosas. Aquí están. Subcutáneas, pues se encuentran inmediatamente debajo de la piel, subfaciales debajo de las fascias y subtendinosa, pues lo de de los tendones. Tenemos unas vainas sinoviales tendinosas, un tipo especializado de bolsas alargadas que envuelve los tendones. Bueno, a lo más que te pregunten es esto, que son las vainas sinoviales tendinosas. Aquí tenemos unas bolsas, hay bolsas colapsadas en torno a muchos órganos importantes, por ejemplo el corazón, que le vamos a llamar saco pericárdico, los pulmones, saco pleurales y las vísceras abdominales que se llaman sacos peritoneales. Muy bien, entonces acá vamos a entrar un poquito en el sistema esquelético y acá importante a diferenciar entre un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. El esqueleto axial simplemente es el esqueleto central, nada más, ¿va? Que incluye el cráneo, columna vertebral, las costillas, o sea, lo central. Y lo apendicular, por decir así, el esqueleto agregado. Por ejemplo, lo de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Nada más. Apendicular, algo que ya está, es como un apéndice, pues, ¿va? Algo que está agregado. Permíteme, solo voy a cargar un poquito mi computadora porque se me va a descargar. Bien, continuamos. Cuando hablamos de esqueleto hay que tomar en cuenta el hueso y el cartílago, como tal, ¿verdad? Entonces, acá cartílago es tejido conectivo semirrígido, está donde se requiere mayor flexibilidad, es avascular, es decir, no es que tenga un sistema arterial para la vascularización, sino que por lo general van a estar obteniendo sus nutrientes a base de la ósmosis. El hueso, vamos a tener dos tipos, hueso compacto y hueso esponjoso o trabecular, como quieran llamarlo. Y luego tenemos una clasificación de los huesos, que los voy a estar dejando acá, no lo voy a estar leyendo. Y aquí tenemos un desarrollo óseo, vascularización de los huesos.
Lo voy a estar dejando ahí, pues, solo para ir viendo que dentro, mientras más pequeño es uno, es más flexible, pues, porque por lo general la mayor parte del hueso es cartílago. Entonces, no sé si han visto a sus hermanitos, primitos o sobrinitos que son bien flexibles y que llega el pie hacia la boca, pues, por lo mismo, ¿verdad? Es que es más cartílago que hueso. Entonces acá este sí es muy importante. Bueno, creo que los he venido diciendo desde hace rato, pero este es importante por más ahorita que entremos en solo huesos, que siempre nos van a preguntar qué tipo de articulación es, su tipo y eso. Entonces, en anatomía de Moore va a estar clasificando en tres principales: unas articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y las sinoviales. Entonces, acá, clasificación de las articulaciones, van a ser tres. Las articulaciones fibrosas se unen mediante tejido fibroso, ¿verdad? Por ejemplo, una sutura en el cráneo, ¿ya? Es una articulación fibrosa. No hay movimiento por lo general. Y acá tiene un subtipo, ¿va? Tipo sindesmosis. Une hueso mediante una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa parcialmente móviles. Acá entra, miren acá, en articulación fibrosa hay un subtipo que es tipo sindesmosis. Aquí miren, aquí tenemos. Hay una articulación. Aquí tenemos el radio, tenemos la ulna, hay una pequeña articulación entre ellos, ¿va? Mediante una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa parcialmente móviles. Entonces acá tenemos una articulación de tipo sindesmos. Dentoalveolar, esto por lo general es de los dientes, prácticamente es un tipo de articulación. Esto casi no se va a preguntar, más que ahorita introducción a anatomía y cuando vayamos a ver cavidad oral. Bueno, el segundo tipo de clasificación de articulaciones es articulación cartilaginosas. Acá se une mediante cartílago hialino o fibrocartílago. Entonces acá tenemos una subdivisión que son articulaciones cartilaginosas primarias o sincondrosis, así se llama, unidos por cartílago hialino, uniones temporales, como las que se presentan en el desarrollo de un hueso largo durante la epífisis y diáfisis, ¿verdad? Al finalizar el crecimiento del hueso, la lámina epifisaria se convierte en hueso y el epífisis se fusiona en la diáfisis. Por ejemplo, acá, miren, ahí está. Aquí tenemos otra, dentro de las articulaciones cartilaginosas tenemos otro subtipo que es las secundarias o sínfisis. Estas son fuertes, ligeramente móviles, unidas por fibrocartílago. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los discos intervertebrales, vértebra, vértebra, vértebra y vértebra. Recordate que no hay, por lo general no hay una conexión hueso con hueso directamente, siempre hay algo. En este caso tenemos un disco intervertebral. Entonces te preguntan qué tipo de articulación hay entre vértebra y vértebra. Entonces es una sincondrosis o sínfisis. ¿A qué grupo de articulación pertenece? A la articulación cartilaginosa. ¿Va? Entonces este es una articulación cartilaginosa secundaria o sínfisis. Va, entonces viene la tercera, que esta sí tiene más subtipos. Las articulaciones sinoviales se unen mediante una cápsula articular. Estas son las más abundantes porque de lo contrario no nos permitiría hacer muchos movimientos. Y hay varios subtipos, como 6. Se une mediante una cápsula articular y una cápsula articular está compuesta por una membrana fibrosa externa que está pisada, es decir, cubre por una membrana sinovial serosa que engloba una cavidad articular. Por ejemplo, acá miren, aquí tenemos hueso y hueso no es que estén directamente unidos, sino que tenemos acá cartílago y cartílago y tenemos acá la cápsula articular. Todo esto es la cápsula articular. Miren, esta es la cápsula articular y la cápsula articular tiene una membrana fibrosa, que es la externa, y una membrana sinovial, que es la que está por dentro. Por decir así, la membrana sinovial es la lisita, es el que da el aceite, es el que da lubricación en las articulaciones para que uno no se trabe, para que uno no suene como las puertas cuando le hace falta aceite, ¿verdad? Entonces, eso. Cavidad articular es un espacio que contiene líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? Saliendo un poquito del anatómico, es como que el aceitito, pues, que está allá adentro, que nos permite realizar los movimientos sin que nos duela. Las articulaciones sinoviales son las más habituales. Por lo general están las articulaciones que nos permiten la locomoción. Son típicas en casi todas las articulaciones de los miembros. En realidad son 6 tipos.
Entonces, aquí viene, articulaciones sinoviales, vamos a tener una articulación de tipo plana, ¿va? De tipo gínglimo o trocleares, de tipo silla de montar, de tipo elipsoideas, esferoideas, trocoides, mire, aquí me faltó una R. Trocoides y es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las 6 tipos sinoviales. Entonces te preguntan, de las tres clasificaciones articulares, ¿cuál es el que tiene más subtipos o cuál es el que tiene 6 subtipos? Pues son las sinoviales. Solo recuérdense que es lo que nos permite hacer más movimientos y por lo tanto es el que va a tener más subtipos. Entonces son 6. Planas, quínglimo, silla de montar, elipsoidea, esferoideas y trocoides. Las articulaciones sinoviales de tipo plana, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño ejemplo y es el que se da en la articulación acromioclavicular, ¿verdad? En la escápula. Entonces, articulación acromioclavicular, si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro tipo de articulación. Normalmente son uniaxiales, permiten movimientos de deslizamiento o de rozamiento, nada más. El otro subtipo, el gínglimo o trocleares, en la articulación del codo. Miren, aquí está la articulación del codo. Si haces ahorita un movimiento, ¿cuál es el movimiento más fácil que vas a hacer? Es de flexión y extensión. Nada más, flexión y extensión, flexión y extensión. Son uniaxiales. Cuando decimos uniaxiales es porque es un movimiento que nos facilita más realizarlo nada más en un plano. En este caso, imagínate que estás en plano anatómico y haz tu codo para arriba y para abajo. Y en vez de decir para arriba y para abajo, le vamos a cambiar en flexión y extensión. Recordate que flexión es cuando disminuye el ángulo y extensión es cuando llega a su ángulo normal. Entonces, para arriba y para abajo, flexión y extensión es una articulación sinovial de tipo gínglimo o troclear. Miren, aquí está. Es como, imagínate que este es el codo, ¿verdad? Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y nada más. Y luego tenemos la articulación sinovial en silla de montar. Miren, es biaxial, es decir, que podemos realizar movimientos en dos planos. Es decir, aquí estamos, cabalito. Podemos hacer flexión-extensión y aducción y abducción. El ejemplo que nos pone acá es la articulación carpo-metacarpiana, del primer dedo pulgar. Si haces el movimiento, pues podemos hacer ese movimiento, ¿verdad? Y se llama silla de montar, pues porque recuérdense una silla de montar, el del caballo, ¿se recuerdan? Aquí tenemos el caballito, de cuenta que es el caballito, que parece más perro. Entonces acá ponemos nuestra sillita, miren, aquí está la sillita, y luego viene uno y se monta, pues, ¿va? Entonces algo así está pasando. Mira acá y viene uno y se monta sobre la silla. Entonces ahí está, silla de montar. Y luego tenemos las sinoviales elipsoideas, flexión y extensión en plano sagital. También son biaxiales, es decir, en dos planos. Y el ejemplo acá es la articulación metocarpofalángica, ¿va? Entonces permiten flexión y extensión, aducción y la aducción y la circunducción. Articulaciones sinoviales esferoideas. Cuando son esferoideas, por lo general son multiaxiales, pues porque tiene un lugar ahí donde, bueno, si yo les digo, pues una pelota, hay que darle una patada y se va a ir rodando, o sea, se va a ir rodando a donde le plazca la gana. Entonces, las articulaciones sinoviales esferoideas son así, son multiaxiales. Por ejemplo, la articulación coxial, podemos hacer aducción, abducción, flexión, extensión, circunducción, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos nuestras clases de educación física, o si alguno va al gimnasio, ¿verdad? Hace calentamiento y estira, que para adelante, que para atrás, y esto y lo otro. Entonces, es multiaxial, es una articulación sinovial esferoidea, ¿va? Sinovial esferoidea. Y luego tenemos las articulaciones sinoviales trocoides. Estas son uniaxiales, ¿verdad? Son uniaxiales, es decir, en un solo plano. Un proceso, en las articulaciones trocoides, un proceso óseo redondeado se introduce en un encaje osteoligamentoso, permitiendo la rotación. Miren acá. Esta es un movimiento que podemos hacer nosotros, por ejemplo, esta es una vértebra C2 y C1, que está introducido o se introduce en la vértebra y el único movimiento que vamos a estar haciendo es decir no, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar re bien cuando vamos a estudiar vértebras. Esta vértebra, bueno, solo para que me queden claro en una vista superior, haz de cuenta que está así, una vértebra, ¿verdad? Y la vértebra de abajo tiene un diente que se introduce en la vértebra de arriba, ¿va? Entonces quedó más o menos como este. Miren, este. Y el único movimiento que vamos a estar haciendo es decir no, en este caso.
trocoides. Muy bien. Y avanzando un poquito a músculos, tenemos tres tipos. Aquí tenemos del músculo esquelético, estriado esquelético. No voy a leerlo todo, pero allí les dejo. El estriado cardíaco, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro disco intercalar y todo. Y el músculo liso, no estriado. Tenemos músculo esquelético, músculo cardíaco estriado y el músculo liso no estriado. Ahí está. Existen tres tipos de músculos. Aquí estamos, estriado esquelético, estriado cardíaco y los músculos lisos. Ya vamos a terminar ustedes. Y bueno, los músculos pueden dividirse o clasificarse según su forma y conforme a ella denominarlos. Por ejemplo, acá los músculos planos, por ejemplo, el oblicuo externo, aquí miren, es un músculo plano. Tiene fibras paralelas, a menudo con una aponeurosis. La aponeurosis justamente es esto, es ese espacio donde no es músculo, pero sí es una fibra como que fuerte, pues para que vayan a unirse los músculos. Por ejemplo, viene aquí músculo, 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 y de la nada hay una fibra aquí, fuertecito, como una membrana. A esa le vamos a llamar nosotros su aponeurosis. Músculos peniformes con doble N, semejante a las plumas en cuanto a su disposición de fascículos. Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos a los músculos peniformes, el recto femoral, ¿verdad? Puede ser esto, multipeniformes, el deltoides, ¿verdad? Entonces, que se semejan de una pluma, pues todos hemos visto una pluma, que es más o menos así, miren. Entonces hay músculos con esa forma y pues entran acá en los músculos peniformes. Los músculos fusiformes son músculos, tienen forma de huso, con vientre grueso y extremo adelgazado. ¿Y qué es un uso? Pues me tomé la tarea de investigar un uso, que es un dispositivo que se utiliza en la antigüedad en arreglar unos hilos. Pero la cosa es que el objetivo de traer esta imagen es para que lo relacionamos con el músculo, pues músculos fusiformes. Tiene forma de uso, aquí mire, como este, con vientre grueso, mire, vientre grueso y extremidades delgadas. Por ejemplo, acá, aquí miren, el bíceps braquial. Y el bíceps braquial es eso. Aquí miren, si se dan cuenta, solo el vientre es grueso y las extremidades son delgaditas. Entonces es como músculos fusiformes. Músculos convergentes, pues acá su mismo nombre lo dice, se origina en un área ancha y convergen para formar un solo tendón. Por ejemplo, acá el pectoral mayor viene acá, ¿verdad? Y luego converge. Entonces son músculos convergentes. Músculos cuadrados, pues, por ejemplo, los cuadrados del recto, ¿verdad? Aquí tenemos los que sí son notorios cuando uno va al gym, ¿verdad? Músculos circulares o esfinterianos que rodean aberturas u orificios, por ejemplo, acá las del ojo. Tenemos músculos, son músculos circulares. Músculos con múltiples cabezas o vientres, por ejemplo, tienen más de una cabeza de inserción. Por ejemplo, el bíceps, el tríceps, braquial, o más de un vientre contráctil, el digástrico y gastrocnemio que tiene dos vientres. Bueno, como es introducción a anatomía, el sistema cardiovascular, acá vamos a ver, el sistema cardiovascular, así a muy grande rasgo, tenemos nuestro corazón que se subdivide en dos y cada subunidad se vuelve a subdividir. La cosa es que al final vamos a tener cuatro cámaras y desde acá se va a dividir en dos sistemas, un sistema circulatorio, un sistema circular mayor y menor. La menor es el que va hacia los pulmones y nada más, y la mayor es el que va a todo el sistema y luego regresar la sangre hacia los pulmones. Eso lo vamos a estudiar re bien en fisiología, el mecanismo de Frank-Starling y todas esas cosas. Ese es el módulo 3. En anatomía no se hace mucha bolas en esto, sino que es más estructural. Entonces, es el sistema circulatorio. Los vasos sanguíneos. Hay tres clases de vasos sanguíneos. Tenemos arterias, venas y capilares, ¿verdad? Entonces tenemos acá una arteria, una vena y tenemos el capilar. Precisamente en el lecho capilar es donde vamos a tener dióxido de carbono y oxígeno, intercambio de nutrientes, pues. Entonces vamos a tener, este es más histología, pero por si les preguntan, tenemos una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima, donde la túnica media se vuelve a subdividir. Como les digo, está un poquito difícil que les pregunten, es más histología, pero pues si lo tienen en el libro, mejor sí, leerlo. El sistema linfático
es una especie de desagüe. Esto se va a entender re bien en fisiología. Anatomía se hace un poquito bolas, pero bueno. El sistema linfático es una especie de desagüe, drena el exceso de líquido ístico y proteínas plasmáticas al torrente sanguíneo. Elimina los desechos procedentes de la descomposición celular y la infección. Componentes del sistema linfático, plexo linfático, vasolinfáticos, la linfa, que es el líquido ístico, nódulos o ganglios linfáticos, pequeñas masas de tejido linfático, linfoncitos, células circulantes. Bueno, ahí los dejo para que lo puedan leer. Y este es el sistema linfático, ¿verdad? Conducto linfático derecho, este sí, esto lo vamos a volver a ver y lo más probable es que también les vayan a preguntar. Drena la linfa que viene del cuadrante superior derecho del cuerpo, lado derecho de la cabeza, cuello, tórax y miembro superior derecho. El conducto torácico drena la linfa del resto del cuerpo. Ojo con estas diferencias. Conducto linfático derecho y el conducto torácico. Ambos drenan la linfa, sí, solo que uno drena el cuadrante superior derecho del cuerpo, lado derecho de la cabeza, cuello, tórax y miembro superior. ¿Va? Em, por ejemplo, esto, para que sea más específico, esto, mire, va a estar drenando. Y el conducto torácico drena la linfa del resto del cuerpo, es decir, todo esto. Por si les preguntan, ¿verdad? ¿Dónde o eh, quién drena la linfa del lado derecho de la cabeza, cuello, tórax y miembros superiores? ¿Qué van a poner? ¿El conducto linfático derecho o el conducto torácico? El conducto linfático derecho. ¿Qué es drenar? Pues es sacar algo que está en exceso, pues, y llevar a donde tiene que ir. Bueno, y aquí está mi conducto linfático derecho, conducto torácico. Desemboca en el ángulo venoso, aquí tenemos nuestro ángulo venoso derecho, formado por la unión de la vena yugular, ¿verdad? Aquí tenemos vena yugular interna y la subclavia derecha. Esto les pueden preguntar. Les pregunta, ¿cómo se forma el ángulo venoso derecho? Pues con la vena yugular y la vena subclavia. Justo hay un cuadro y aquí viene el conducto linfático derecho y ahí drena. ¿Va? El conducto torácico desemboca en el ángulo venoso izquierdo, aquí, miren, de este lado, formado por la unión de las venas yugular interna y subclavia izquierda. Ahí no hay pierde. ¿Va? Lo que sí es de tener presente es quién drena a quién. Conducto linfático derecho, conducto torácico. Conducto linfático derecho, recordate que es el lado derecho de la cabeza, del tórax y eso. El que recoge más linfa va a ser el conducto torácico, porque va a recoger el resto que no recoge este. Bueno, ya vamos a terminar, chicos. Un poquito de términos generales. Anastomosis quiere decir que algo se encuentra, por ejemplo, viene una arteria y una arteria se anastomosa, ¿va? En anatomía se le llama así, anastomosis. Bifurcación es lo contrario, viene una vena, arteria o nervio, como quieras, viene un gran tronco y luego se divide. No vamos a decir dividir, vamos a decir se bifurca o se bifurcó. Irrigar, irrigar va a ser un término propiamente de las arterias. Uy, perdón. Irrigar va a ser un término propiamente de las arterias. Drenar va a ser un término propiamente de las venas y la linfa. En anatomía, los nervios van a tener ramos y las arterias y venas van a tener ramas. Tontería a veces, pero la anatomía es así, depende del doctor que te vaya a tocar. Te va a decir, ah, no, es que el nervio no tiene rama, tiene ramo. Pero bueno, hay que seguir esas instrucciones y nada más. Y bueno, gracias chicos. Entonces, permíteme, solo voy a dejar de grabar. No se vayan a desconectar.